Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a conversar con el doctor Enrique López Loyo. Él es presidente de la Academia Nacional de Medicina. ¿El Estado Falcón, no? ¿Usted nació en Falcón? Sí, señor, yo soy del Estado Falcón. ¿De qué parte de Falcón? De Cabure, en la sierra. Ah, de Cabure, Sí. Petit Capital Cabure. Así es. Ah, ¿cómo está eso? ¿Has Bueno. ido para Cabure hace tiempo? Tengo tiempo que no voy, pero bueno, padeciendo las mismas situaciones que existen en el interior. Debiera ir, en la pues, tu situación de tierra, servicio. No olvidar tu tierra natal. Sí, lo que pasa es que las ocupaciones han sido complicadas y también las dificultades de combustible Esa es son la mejor excusa. bastante complicadas, sí. Esa es la mejor excusa, la falta de combustible. No Eso hay es. combustible. Sí hay, pero bueno, hay mucha limitación. ¿Cómo está el combustible en la medicina? En la medicina el combustible está bien porque si hablamos del componente médico y todo lo que es el equipo de salud, todos estamos dispuestos a seguir trabajando. Hemos enfrentado ya la pandemia con bastante fortaleza. Todo el equipo sanitario ha estado dispuesto a salir adelante y así lo ha hecho. Estamos en una fase ya regresiva del proceso pandémico y es un éxito atribuible a todos del equipo de salud, desde las autoridades sanitarias, pasando por el último que es capaz de pasar una limpieza en un hospital o en un centro ambulatorio. Todo en beneficio de las personas. ¿Ustedes tienen un estimado de cómo se ha reducido la pandemia en Venezuela? Bueno, las cifras oficiales dan cuenta de la progresión de esta reducción. Es una reducción. Sí, en el momento en que nosotros verificamos que hay un cumplimiento que se acerca al 60% de una vacunación de 2 dosis, que se genera una disminución progresiva de los casos, que ya el tenor clínico de ellos es bajo, que aquellos pacientes que acuden a centros hospitalarios o necesitan una hospitalización tienen un curso clínico que la mayoría de las veces no complica su condición de vida, podemos decir que ha habido, digamos, una regresión importante del proceso de infección y se ha cumplido con la norma internacional de la vacunación, que es el paso fundamental, lo que ha garantizado la disminución progresiva. Y en este momento estamos en esa fase regresiva, aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las medidas de protección deben mantenerse, todavía no ha hecho un cese final de lo que se llama el concepto de pandemia y todos debemos estar alertas a esas medidas generales. ¿Cuál es el mínimo de vacuna que debe tener un ciudadano para estar protegido, bien protegido? Bueno, al menos haber tenido las dos dosis iniciales en el año pasado y tener un refuerzo. Mínimo serían 3 vacunaciones que incluyen el refuerzo que está programado para este año. Para el 1 de marzo, de acuerdo a cifras de la Universidad Johns Hopkins, en Venezuela la progresión del refuerzo era de 18.1%. Esperemos que eso vaya aumentando de manera progresiva. Tenemos información que hay disponibilidad de dosis en los centros de vacunación. Lo que pasa es que las personas han como descuidado la fase de refuerzo y eso hay que mantenerlo. La persona que quiere vacunarse, no que se haya vacunado o que le falte una dosis o que necesita estar más protegido, ¿a dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? Tiene que ir directamente a los centros de vacunación, que no solamente están en áreas de, por ejemplo, las clínicas populares y ambulatorios y algunos centros hospitalarios que ofrecen el servicio, sino que hay áreas extendidas de vacunación todavía activas en algunos centros de distribución de medicamentos privados, en algunas cadenas. Simplemente hacer la observación donde se están colocando y acudir, verificar cuál es el antecedente de vacunación, porque todos deben tener, al menos si han cumplido con una fase de ella, un cartón de vacunación, el cual tiene un registro directo a través del Ministerio de Salud y tienen que verificar esa data. Si no ha sido vacunada, aún el riesgo de esta persona es mucho mayor de padecer la enfermedad y producir complicaciones clínicas severas. Tú me dices que tienes 5 vacunas. En mi caso tengo el refuerzo de vacuna porque tuve la oportunidad de viajar al exterior y tuve la colocación de una dosis fuera. Todas las vacunas son seguras, afuera y aquí. Son seguras en todas partes. Vamos a un receso, regresamos. ¿Cómo no? Te preguntaba si las vacunas son seguras, porque todavía hay las secuelas de aquella campaña de lo que llaman antivacunas y la gente tiene temor en algunos casos o sospecha de que eso no puede ser efectivo. Bueno, ya lo demostrado, lo fundamental es que los hechos han demostrado la seguridad del uso de vacunas.
con el tiempo se ha disminuido esta expectativa negativa sobre el uso de vacunas. Los grupos antivacunas han sido derrotados definitivamente. Aquí se tiene que imponer la ciencia, el razonamiento lógico de que no se puede permitir que grupos poblacionales estén expuestos a una pandemia que ha producido innumerables muertes, ha dejado familias enteras, algunas devastadas porque casi todos los miembros han desaparecido, y esto es una responsabilidad del equipo de salud de mantener la información adecuada en el concepto de educación médica comunitaria para lograr la vacunación. La vacuna ha sido demostrada como segura y los resultados están allí. Si tú te vacunaste hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, ¿tienes que volverte a vacunar? En el caso del concepto de refuerzo, se estaba preconizando en el principio, de acuerdo a nuestras autoridades sanitarias, esperar 6 meses de la última dosificación. Luego lo bajaron a una expectativa de 3 meses, sobre todo en pacientes de más de 60 años que tenían comorbilidades o alguna patología asociada. Sin embargo, hemos siempre preconizado desde nuestra academia que tiene que cumplirse este proceso de refuerzo. Es fundamental, dado que, aunque han circulado subvariantes, sobre todo la última que ha sido la Omicron, que tienen un tenor clínico bajo, estas tienen la posibilidad en pacientes susceptibles, pacientes que no cumplen adecuadamente tratamiento, por ejemplo, de diabetes, de pacientes con hipertensión o lesiones cardíacas, pueden generar una infección que puede saltar negativamente a una fase grave. Más últimamente, la llegada hace aproximadamente 2 meses de la variante BA.2, que es la que ha generado los picos en los últimos meses en el país, sobre todo en el área occidental. ¿Es la que llaman la viruela del mono? No, esta es otra cosa. La viruela del mono ha irrumpido. ¿Pero cuál es esa .2? Es una subvariante de Omicron que ha tenido ciertos picos en Europa y vemos cómo se han identificado también picos en China. El gobierno chino había tenido un control extraordinario, sobre todo de suprimir las movilizaciones de grupos poblacionales, pero estamos hablando de más de 1.400 millones de personas y han generado algunos picos asociados a estas subvariantes que no habían llegado. En el país ha circulado finalmente esta BA.2 de la Omicron con una incidencia mínima también desde el punto de vista clínico. Pero en el caso venezolano, Enrique, se están cumpliendo con las normas, se está vacunando los que deben vacunarse. ¿Qué está pasando concretamente? Porque yo he visto gente que se queja, no, yo no voy a vacunar porque la cola es muy larga, yo no voy a vacunar porque no me dejan entrar. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo allí es un problema de concientización. Las personas, desde la familia, la comunidad, deben estar conscientes de que deben vacunarse porque pueden convertirse en un foco de transmisión alrededor de ellos, sabiendo que, por ejemplo, los niños que ya tienen una fase de escolaridad regresan a la casa, pueden llevar el virus, están allí sus tíos, sus abuelos, sus padres con mayor edad y mayor susceptibilidad y pueden generar unos focos que pueden ser preocupantes. Allí lo que hay es un problema de concientización comunitaria e individual de la necesidad de la vacunación. Ya eso debería estar superado a estas alturas. Te repito, si tú te vacunaste hace 6 meses, tienes que volverte a vacunar. Si se requiere una fase de refuerzo, que es lo que está en este momento, digamos, en el tapete de las autoridades sanitarias, un refuerzo que está ya aprobado. Una vez que te pones el refuerzo, ¿qué te queda? Queda esperar si las autoridades sanitarias y a nivel internacional definen que la circulación de nuevas variantes o subvariantes del virus está generando una preocupación importante. Ellos definirán la necesidad de establecer una nueva posibilidad de algún refuerzo, inclusive que en los programas habituales de vacunación se repita o no esta vacunación a partir de este año. Eso está por verse y igualmente debemos saber que a medida que van naciendo personas, que se van incorporando cohortes poblacionales, van a quedar bajo la susceptibilidad de este virus y muy probablemente autoridades sanitarias internacionales definan que hay que establecer una vacunación como el programa ampliado de inmunizaciones que ya todos conocemos. Cuando existe la primera vacuna, la segunda, ¿cuándo estamos hablando de refuerzo? Cuando se ha cumplido las primeras 2 dosis, luego se hace una tercera dosis que sería el refuerzo, 6 meses después del cumplimiento de las primeras 2 dosis, que es lo que se ha establecido como norma general. Pero me dicen que tú no te puedes poner refuerzo aquí, que tienes que ir al exterior. No, el refuerzo está disponible en Venezuela. Las autoridades tienen disponibilidad para el refuerzo. ¿A dónde tienes que ir? Desde el mes de enero. Tiene que ir a los ambulatorios donde se han generado las vacunaciones en los últimos meses. ¿Son confiables? Son confiables todas. Sí.
¿Esas son vacunas rusas, chinas, americanas? Las que están circulando son vacunas de Sinopharm, que son laboratorios de China, que han demostrado una extraordinaria capacidad de protección y en Venezuela han funcionado extraordinariamente bien. Se han colocado también en pacientes jóvenes, en niños mayores de 3 años y ha funcionado de manera adecuada, de acuerdo a lo esperado. ¿Qué informe tienen ustedes en la academia sobre las víctimas? ¿Ha habido muchas muertes? Bueno, ha habido una especie de corrección en algunos organismos internacionales diciendo que el reporte de muertes en Venezuela está por debajo del registro. Inclusive han hablado de 3 veces más de las reportadas. Sin embargo, nosotros nos asumimos las cifras oficiales como tal, puesto que no conocemos en profundidad cuáles son los casos reales. Puede ocurrir en caso de una pandemia donde tenemos un país con unas dificultades de traslado, poblaciones que están bastante segregadas, etcétera, que puedan ocurrir muertes que no están registradas. Pero nosotros no podemos hablar o especular sobre un número específico de muertes si no nos acogemos a la cifra oficial. El caso de los centros hospitalarios en Venezuela, ¿están preparados los centros para atender esos casos? Hasta ahora, bueno, el Estado ha respondido con una infraestructura básica para el caso de la pandemia y con muchas limitaciones, pero las personas han acudido allí. A veces hay... ¿Cuál es la estructura básica que tú dices? La estructura básica para esperar la posibilidad de una hospitalización puede ser la presencia en terapia intermedia o terapia intensiva, la necesidad de requerimientos de ventiladores o capacidad de tener, por ejemplo, la instilación endovenosa continua y un monitoreo continuo en caso de que se agraven. Esa es la capacidad que se requiere en un centro hospitalario que deba atender COVID bajo condiciones de aislamiento. Cuando una persona está comenzando o tiene COVID o va a tener COVID, ¿eso se predice? No. Eso hay síntomas que alertan. Básicamente, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, eso cursa como un síndrome viral gripal convencional, y esto es un signo de alerta, pero lo que hemos dicho constitucionalmente es que en presencia de pandemia, con la definición de que existe todavía la circulación de este virus, toda reacción de tipo viral o gripal debe considerarse hasta que no se demuestre lo contrario la posibilidad de que sea COVID. Cuando es grave en una familia, por ejemplo, de 10 personas o 5, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, primero acudir a las autoridades sanitarias, ir a definir si realmente se trata de una infección por este virus y se vayan tratando de manera progresiva de acuerdo a los casos y a la gravedad que se estén presentando. Aquí ha habido casos lamentables de personas, casi de la totalidad de la familia, que han sido devastadas por esta pandemia, han fallecido en el curso de la pandemia y justamente se habla también que existen algunas susceptibilidades genéticas en personas que pueden padecer este tipo de patologías. Pero cuando una persona tiene esa enfermedad, tú dices que necesariamente tiene que hospitalizarse. No, no necesariamente. El 85, casi 90% de la infección cursa de manera que se puede controlar en el hogar. Recordar también que un grupo significativo es asintomático y los pacientes que tienen necesidad de hospitalizarse son aquellos que tienen características especiales, sobre todo mayores de 60 años, con algún problema de salud de base que no está controlado. Y esa hospitalización es requerida en menos del 10% de los grupos poblacionales que presentan esta infección, aquellos que tienen la mayor severidad. Y en este momento, por ejemplo, si te tocara evaluar la situación venezolana ahorita aquí, ¿qué dirías? Diríamos que ha sido controlada en la fase inicial, la fase aguda ha pasado, ha cesado, estamos en una fase regresiva y esa es la condición actual de la pandemia en el país. ¿En qué porcentaje está la etapa regresiva eso? Bueno, si verificamos lo que son las cifras oficiales con lo que ocurría, por ejemplo, a mediados del año pasado, 2021, tenemos que decir que la regresión está por el orden del 85-90%. O sea que solo el 15%. Hay quienes hablan del 99%. ¿De desaparición, dice usted, de la patología? Sí, es que está por el orden de eso, por encima del 85%, la disminución importante. No es problema en Venezuela. En este momento no es un problema de salud, sino que es un problema que está en fase de control. Vamos a un receso y antes te voy a dar la pregunta. Dice, Argentina reporta el primer caso sospechoso de viruela del mono. ¿Me vas a explicar qué es eso?
Argentina reporta primer caso sospechoso de la viruela del mono. En el caso de nosotros, ese mono no ha llegado. Ese mono no ha llegado todavía acá. Espero que no llegue. Pero bueno, es posible porque tenemos, digamos, una migración muy activa en Venezuela. Muchos entran y salen al país frecuentemente, tienen familia, etcétera, y esa posibilidad está allí. Existe ya un mecanismo de vigilancia epidemiológica internacional, del cual también Venezuela se ha hecho eco. Ya hemos observado el día de hoy la publicación del Ministerio del Poder Popular para la Salud de un instructivo de trabajo en relación a la vigilancia que debe hacerse en relación a esto. Ahora, esta viruela del mono, o la llamada viruela símica, que fue inicialmente en 1958, aparece, se identifica a partir de un laboratorio en Dinamarca, la fuga de infecciones en unos simios que estaban en experimentación. Luego en el año 70 aparece un niño en el área de África, donde presenta la infección y se verifica que es justamente no la viruela convencional humana, sino la viruela del simio. Y este niño tenía dos condiciones. En primer lugar, que no había sido vacunado contra la viruela, y en segundo lugar, que tenía un proceso de inmunosupresión asociada. Por lo tanto, allí comenzaron entonces unos casos endémicos que se hicieron endémicos al centro y al occidente de África. Hay dos cepas. La del occidente es la cepa que ha generado la mayor capacidad de mortalidad. Se ha hecho una curva que no alcanza, a pesar de todo, el 10%, en este caso, de la posibilidad de muertes. Sin embargo, estaba limitada a estas áreas endémicas. Lo que ha ocurrido ahora es un salto a áreas no endémicas, a pesar de que ya había ocurrido un grupo de casos aislados en otros países no endémicos. Esta ha llevado a una fase superior y ha sido precedida por un evento donde más de 500 personas presentaron la infección en la República Democrática del Congo. Luego allí ocurrieron 8 muertes asociadas a ellos, y están apareciendo en Europa, que lleva la batuta. Hasta la mitad de esta semana se reportaban más de 200 casos confirmados, ya habían 106 casos por confirmar, lo que sugiere que los países con mayor, además de sacando la estructuración de cómo se ha comportado, vemos que tanto Reino Unido como Portugal y España llevan la batuta en la aparición de estos casos. Ahora ya se está reportando que en América Latina está llegando. Inicialmente, al reporte del 15 de este mes, para el día 20 ya se hablaba de que en las Américas estaba en Canadá y Estados Unidos, con 3 casos que se sumaban, y la posibilidad de que ocurra, por supuesto, es altísima. Esta enfermedad es autolimitada, es una enfermedad... en Venezuela. Sí, porque por las migraciones que existe y tenemos una población muy activa. ¿Y no hay activa. control de las migraciones? Bueno, por supuesto, de eso se encarga. Eso no es controlable. Tú puedes llegar, un turista puede llegar a Venezuela y traer la enfermedad. Por supuesto, claro, y ahí es donde viene la vigilancia epidemiológica. Entonces allí hay una serie de pasos, porque es una enfermedad zoonótica que viene de animales, que se presenta básicamente inicialmente con dolores de cabeza, con fiebre intensa, con dolores musculares, que luego sobreviene la aparición de lesiones de piel, que tienen preferencia en cara, pueden aparecer en palmas de las manos y los pies, e igualmente en el área genital. Estas lesiones inicialmente van elevándose, luego presentan secreción central como forma inicialmente de pápulas, luego como vesículas, y ese líquido de las vesículas es el que tiene la mayor posibilidad de infección. Sin embargo, la primera capacidad de transmisión es a través de aerosoles respiratorios. Pero se necesita un contacto muy directo y básicamente con la transmisión directa a partir de las lesiones o espacios contaminados por personas que tengan las lesiones. Entonces hay que hacer una vigilancia estricta. Las personas con estas lesiones, recordar que no son exclusivas de esta patología. Ya la sabemos que todo lo que son el sarampión, la varicela, las lesiones por herpes, etcétera, y todas estas patologías exantémicas tienen la misma característica, y ya se necesita un sistema de detección a través de PCR inicialmente, donde se identifica la posibilidad de que sea positivo por fragmentos del material genético de este virus. En Venezuela ya existe la disponibilidad de estas pruebas en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y se ha activado la vigilancia epidemiológica. Alguien me preguntaba qué hacer, por ejemplo,
¿cómo hacen los novios? No se pueden besar, no se pueden andar juntos, ¿cómo es eso? Bueno, este es un problema, sí, es un problema de contacto directo, pero allí Bueno. tiene que haber un conocimiento de la Pues posibilidad no le puedes tapar la boca a una No, por a la supuesto, novia. por supuesto que no. Y inicialmente se hablaba de que era una enfermedad asociada a relaciones sexuales, no tiene nada que ver. Es una enfermedad exantémica, autocontrolada, que ya la expectativa es que al secarse las lesiones se produzca una regresión y en 3 semanas desaparezca. Es una enfermedad autolimitada. Por lo tanto, hablar de que esto vaya a generar una pandemia no es correcto desde el punto de vista del concepto epidemiológico de la misma. En una casa, en una familia, te repito, ¿puedes detectar si alguien tiene eso? ¿Cómo? Básicamente, identificando un caso sospechoso que tenga la evolución de esta patología, Que como tiene lo he fiebre. dicho. Fiebre, que 3 días después del inicio de la fiebre comienzan estas erupciones maculopapulares en la piel, que se asocia también a dolores musculares, cansancio y a la posibilidad de que aparezcan lesiones de ganglios cervicales inicialmente agrandados. Okay. Entonces todo esto en conjunto hace un caso sospechoso y en presencia de esta patología, si ya hay reportes en estas zonas no endémicas, es que se producen la vigilancia epidemiológica con la realización de pruebas. ¿Y cuál es la medicina para que sea menos grave la situación, menos letal? Esta patología se trata con medidas generales, no tiene un tratamiento específico. Se trata con medidas generales. ¿Antibiótico? No, en principio no, eso no tiene necesidad de antibióticos, pero puede haber sobreagregada una infección bacteriana. Puede haber sobreagregada una infección bacteriana y ameritaría antibiótico, por ejemplo. Y antialérgico no tiene ningún efecto sobre esto porque tenemos un germen conocido que estaría produciéndola. Entonces, la medicina más efectiva es cuidarse. La prevención, fundamentalmente la prevención y estar atento a que en el contexto de la comunidad no existan personas con algún tipo de estos signos o síntomas que ya les he descrito. ¿Y el Estado qué medida debe tomar para evitar la importación de esa enfermedad? Por ejemplo, aquí dice República Dominicana emite alerta epidemiológica preventiva por la viruela del mono. Bueno, sí, ya todos los países tienen una alerta epidemiológica preventiva. La idea es una vigilancia de la entrada de pacientes o personas que vengan de otros países y que tengan algún antecedente de contacto, a los cuales se les va a aplicar una encuesta epidemiológica donde diga si ha habido un contacto con personas con estos signos y síntomas o si ha habido contacto con pacientes con lesiones maculopapulares o lesiones vesiculosas de esta característica. Tú dices aquí que vacuna contra la viruela protege contra la viruela del mono. Sí, la vacuna convencional contra la viruela la protege, pero recordemos que hubo un decreto de erradicación en el año 79, 1979. Allí en 1980 se dejaron de colocar las vacunas de la viruela en todo el mundo, pero hay las personas que recibieron la vacuna antes de 1980, que eran, digamos, sobre todo los niños para la época mayores de 5 años, tenían una posibilidad menor o tienen ahora una posibilidad menor de generar una infección activa muy severa, es lo que se ha dicho en los últimos días. Sin embargo, ya hay vacunas que se han establecido. Desde 1919 está circulando una vacuna específica también que se ha repotenciado contra la viruela humana, que sirve también para la viruela símica y que no ha sido generalizada porque estaba siendo promocionada para áreas endémicas. Y veremos cómo, de acuerdo a la progresión que venga con esta situación de virus, la decisión que tome la Autoridad Sanitaria Internacional al respecto. Si tú te vacunaste hace 50 años, por ejemplo, contra la viruela, antes decían que con una sola vacuna te protegía toda la vida, ¿eso es cierto? Bueno, pero ahora se sabe que puede tener un tenor de presentación muy bajo, una mínima capacidad de protección, esa vacuna que quedó allí con aspectos residuales de la inmunidad que pueden, digamos, hacer una protección mínima. Sin embargo, los estudios para la vacuna que está activa en este momento habla de que la vacuna tiene una seguridad entre 3 y 4 años para su aplicación y una capacidad de protección del 85% de las personas que la utilizan. O sea que si tú te vacunaste hace 30 años, hace 10 años, hace 5 años, tienes que ponerte otra vez la vacuna. Podría ser la posibilidad y lo que se ha dicho es que tiene una mínima capacidad de atenuar la patología severa si se presenta. En el caso de Venezuela, cuando el turista llega, no lo vacunan. Se supone que viene vacunado. No, de viruela no hay instaurado ningún programa de vacunación en este momento. ¿No? No hay ningún programa de vacunación.
No se justifica en este momento. No se justifica. En este momento no, porque eso tiene que evaluarse de acuerdo al curso de la patología. Y eso estaba destinado para, como le dije, áreas endémicas específicas. El caso de la pandemia del mono ataca a todos por igual, a mujeres, niños, adultos, jóvenes. Bueno, primero, no se considera una pandemia, es una patología endémica que aparece ahora en áreas no endémicas. Pero en el caso de esto sí puede afectar a todos los sexos. El curso de la enfermedad... Y a todas las edades. A todas las edades, pero básicamente ha atacado en África, que es donde está la zona endémica, a niños y a pacientes con estados de inmunosupresión que tienen poca capacidad de protección desde ese punto de vista. Ok, estamos terminando el programa que dice: la Organización Mundial de la Salud convoca reunión extraordinaria por aumento de casos de la viruela del mono. Por supuesto, eso está en este momento en vigilancia. En este momento también se están cruzando las datas para ver si estos pacientes tuvieron, por ejemplo, COVID, si fueron vacunados o no, para ver si hay alguna relación en estos grupos afectados. ¿Qué tiene que ver el COVID con la viruela del mono? Porque hemos observado que el post-COVID, por ejemplo, ha generado condiciones cardiovasculares o condiciones de severidad en otros aspectos, y ellos están tratando de cruzar la data a ver si hay alguna relación con esta patología o su vacunación. Creo que tú dices aquí que no hay motivo de alarma en Venezuela. No, pero hay que investigar la sospecha. Sí, básicamente el Estado tiene que activar la vigilancia epidemiológica y no se debe generar una alarma en el país. Ok, una recomendación final a los que están viendo, que son muchos hoy. Bueno, la recomendación es que primero, en este caso, sobre la famosa posibilidad de la patología producida por el simio, no debe haber una preocupación en el país, tienen que estar vigilantes, sobre todo personas que vengan fuera y que tengan algún tipo de lesiones características tales como lo hemos descrito, y estar atentos a que el Estado, en caso de que se presente, haga entonces la verificación que corresponde. Gracias, doctor Enrique Loyo, gracias a usted, amigo televidente, nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Muchas gracias.